El diagnóstico de la angina de pecho se realiza principalmente a partir de los signos y síntomas del paciente, donde el paciente tiene una historia de dolor de pecho o dolor precordial o retroesternal durante los esfuerzos físicos, emociones, que luego de unos minutos y del reposo calman. Ante esta eventualidad, se le indica un electrocardiograma para evaluar la actividad del corazón, que puede dar normal o no, o puede aparecer alguna alteración, pero principalmente hace sospechar la presencia de angina de pecho cuando se hace la ergometría, es decir, el electrocardiograma de fuerza, en donde el paciente se le hace un electrocardiograma mientras está caminando o andando en una bicicleta, y eso genera un aumento de la frecuencia cardíaca y del trabajo del corazón, por lo tanto una mayor demanda de oxígeno. Esta mayor demanda de oxígeno va a responder con un no aporte extra si es que tiene las arterias medianamente tapadas, por lo tanto este estudio va a desencadenar dolor o alteraciones medibles a través del electrocardiograma. Esto pone en evidencia que la angina de pecho es real y existe. Pero para determinar que las arterias estén tapadas y para saber con qué gravedad y cuántas de estas están tapadas, hay que hacer lo que se llama arteriografía, que es el estudio contrastado de las arterias con yodo, donde se mete yodo a través de una arteria, vía endoarterial, eh, y se hace imagen de las arterias coronarias en este caso. También existe hoy en día lo que se llama angioresonancia, que en vez de usar yodo se usa resonador magnético, pero ya son estudios más caros. Hoy en día lo que se está usando mucho es la arteriografía, en donde a través de la arteria femoral del miembro inferior o humeral del miembro superior se meten con un catéter, llegan hasta la aorta, de la aorta avanzan hasta las coronarias y ahí es en donde se instila el contraste y se contrasta las arterias coronarias para ver si están obstruidas o no. Acá tenemos una imagen de una arteriografía, en donde acá vemos cómo la arteria coronaria, estas son ramas de la arteria coronaria, están completas con contraste, en este caso es yodo, y acá vemos cómo en el punto que hay una placa de ateroma que obstruye el yodo, ven cómo se afina la columna, ¿sí? Porque por acá está totalmente obstruido, entonces apenas se ve el yodo pasando y luego se ve nuevamente completo con yodo. Esto es una arteriografía realizada con un estudio que se llama ARCO-NC, con un equipo, perdón, que se llama ARCO-NC, y ahí se observa la obstrucción de la arteria coronaria. No solo evidenciamos la obstrucción, sino que podemos ver la cuantía de la obstrucción. Porque cuando la obstrucción es leve, el tratamiento puede ser médico, pero cuando la obstrucción es más severa, superando el 50 o el 60% de la luz de la arteria, se tiene que usar otro tipo de tratamiento que es el intervencionismo. Es decir, que hay que revascularizar ese corazón a través de un bypass, que es una cirugía, o a través del intervencionismo que sería con la colocación de un stent o dilatación con balón. Pero eso ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en el tratamiento de la angina de pecho estable tenemos, por un lado, tenemos 4 tipos de tratamiento, como hablábamos recién. Uno es el tratamiento no farmacológico, en donde obviamente que si la angina de pecho se produce por la placa de colesterol y la placa de ateroma, lo que tenemos que hacer es evitar todos aquellos factores de riesgo que vimos en la clase pasada que producían placas de ateroma. Entonces hay que hacer un cambio en el estilo de vida. ¿Sí? Hay que modificar esos factores de riesgo que hablábamos, que eran factores de riesgo modificables. El tabaquismo, controlar la presión, controlar el colesterol en sangre, ¿se acuerdan? La hipercolesterolemia, evitar la obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo, etc. Tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, que ya lo vamos a ver más adelante, el objetivo terapéutico serían 2. Por un lado, fármacos que aumenten el aporte de oxígeno a través de las arterias, es decir, que produzcan vasodilatación arterial, y otras drogas que disminuyan la demanda de oxígeno por parte del corazón, es decir, que frenen un poco a ese corazón que se acelera ante los esfuerzos físicos. Por otro lado tenemos el intervencionismo, ya dijimos la angioplastía con balón, es dilatar la arteria a partir de un balón o la colocación de un stent. Y por último, esto ya es directamente para reperfundir esa arteria que tenía una placa de ateroma. Y por último tenemos el bypass, que es hacer un puente sorteando la obstrucción a partir de una arteria permeable. Esto ya lo vamos a explicar más en detalle. Bueno, y para terminar, y como tarea, ya se los digo acá en el video y en el audio, en la angina de pecho estable,
el tratamiento farmacológico tenemos cuatro tipos de drogas en realidad. Antianginosos, antianginosos es decir que se tratan la crisis anginosa y para evitar que aparezca la crisis tenemos los vasodilatadores, nitritos y nitratos, que estos al vasodilatar las arterias permiten la mayor flujo sanguíneo a través de ella, a través de esas arterias coronarias. Los beta bloqueantes, que disminuyen o bloquean la demanda de oxígeno por parte del corazón, ya que disminuyen frecuencia cardíaca, y los bloqueantes de los canales cálcicos, que tienen un efecto similar a los anteriores. Y como antiagregante plaquetario, el ácido acetilsalicílico. Esto es importante porque este tipo de drogas, al evitar que se forme un tapón plaquetario y por lo tanto un coágulo, estarían evitando el infarto agudo de miocardio. Porque la clase que viene vamos a ver que los infartos agudos de miocardio se producen porque sobre la placa de ateroma se forma un coágulo que termina obstruyendo por completo la arteria y produciendo el infarto. Por lo tanto, si nosotros evitamos que se forme el coágulo con un antiagregante plaquetario como el ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, estamos evitando los infartos. Bueno, acá vemos los dos tipos de intervencionismo. Por un lado, acá vemos cómo se coloca un balón. ¿Sí? Acá tenemos la arteria obstruida. No sé si se llega a ver, esperen que voy a sacar el celular. Acá se observa la arteria obstruida con la placa de ateroma. Se mete un catéter adentro de la arteria. ¿Sí? Ese catéter tiene un balón que se infla. Acá se infla el balón y al inflar el balón se desplaza la placa de ateroma, permitiendo que por esta arteria vuelva a fluir sangre hacia el miocardio. Eso es dilatación de la arteria con balón. La colocación de un stent se ve acá. El stent es algo parecido. Acá tenemos una arteria tapada con la placa de ateroma y colocamos un catéter que tiene un stent que sería como una malla, como la espiral de los cuadernos, por decirlo de alguna manera, que está tensado y estirado. Pero cuando se suelta, esa malla se expande y queda permanentemente esta malla metálica acá puesta para que pase sangre a través de ella. Eso sería la técnica de intervencionismo. Después el bypass es hacer una cirugía donde se pone una prótesis entre una arteria permeable y otra no permeable, que ya vamos a ver en la próxima clase. Y bueno, y ahí terminaríamos el tratamiento. Entonces, la tarea y el trabajo de ustedes para la semana posterior al parcial es estudiar, así como estudiamos las drogas antihipertensivas, estudiar los nitritos y los nitratos, cuál es la clasificación, cuál es su efecto terapéutico, cuáles son sus efectos adversos y contraindicaciones principales. Los beta bloqueantes ya lo vimos, pero vamos a ver cuál es su uso en la angina de pecho, al igual que los bloqueantes cálcicos, que ya los vimos, pero vamos a repasar cuál es su uso en la angina de pecho. Y después vamos a estudiar, o tienen que investigar ustedes, cuál es el efecto y la dosis del ácido acetilsalicílico como antiagregante plaquetario. También tienen que hacer una pequeña investigación de los dos tipos de intervencionismo que hablamos acá más adelante, que sería la colocación de un stent, cortito, en 4 o 5 renglones, la dilatación con balón y qué es la cirugía del tipo bypass. Esto es la tarea que tienen que hacer para la clase que le sigue al parcial. Y para terminar, dos palabras de lo que es la angina de pecho inestable. Que la angina de pecho inestable es la angina de pecho que aparece, o sea, el dolor de pecho que aparece en reposo, no ante la actividad física, o ante actividades físicas mínimas, o es la de reciente comienzo, es decir, es el primer cuadro de angina de pecho, o aparece en una intensidad que va aumentando de frecuencia cada vez. En este caso, que la angina de pecho inestable, lo que está ocurriendo es que la placa de ateroma está inestable, hay una inestabilidad de la placa, que puede generar que sobre ella se formen pequeños trombos, es decir, coágulos sanguíneos, los cuales sufren autólisis. Autólisis significa que se degradan en forma espontánea. Por lo tanto, al formarse trombos que obstruyen más o un poco más la luz de la arteria, pero que después se destruyen espontáneamente, producen episodios anginosos graves, repentinos, pero que no llegan al infarto agudo de miocardio. La angina de pecho inestable es el paso previo al infarto porque habla de que la placa está inestable y prontamente esa placa va a ser un trombo definitivo que obstruye por completo la arteria y dejamos de tener una angina de pecho para pasar a un infarto agudo de miocardio. Para que ustedes lo entiendan, es lo que habitualmente médicos denominan preinfarto,
sabiendo que el preinfarto no existe como entidad clínica, es una manera que tienen los médicos de decirle al paciente lo que le está ocurriendo para que entienda la gravedad de su situación. Bueno, con esto hemos terminado con los videos de la clase de hoy. Espero que se haya entendido.